¿Qué tal, amigos de Contracara? Programa que se transmite vía UPC TV. Como todos los martes, los saluda Manuel Erauskin con su colega y amigo Martín Higueras. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Manuel? Bien, bien. Bueno, al menos nosotros estamos bien. Sí, Sí. este es bueno. Hablábamos de eso, ¿no? Pero los demás países de la región, como bueno, Ecuador, Chile, Bolivia, literalmente están que arden. Chile, Bolivia últimamente, Argentina, Bueno, Argentina, que hace tiempo además, ¿no? Sí, y que este domingo 27 de octubre se define quién gana, ¿no? Y Si no has Macri comen- continúa o si asume Alberto Fernández, que es la fórmula de Cristina. Y no has comentado Venezuela, que ya ni siquiera hay que comentarlo porque ya es... Bueno, todos los parece días ser- es lo sí, mismo, sí. ¿no? Con Ahora, Venezuela, lamentablemente. Mira, lo de Bolivia, no sé si no se esperaba. Lo que sí se esperaba era una cierta manipulación de la elección. No está muy claro si va a haber segunda vuelta. ¿Cómo es Parece eso? que no. Que de pronto Evo Morales se desmarca de Mesa por 10 puntos. Mira, En un tiempo tan rápido, exactamente. ¿no? ¿Tú te acuerdas del año 2000? Sí, ¿Te claro. acuerdas del recuento? Exacto. ¿Te acuerdas de la desconexión de la televisión Así cuando las encuestas parecía que daban una ventaja a Alejandro Toledo? Así es. Pues después de aquella desconexión, los resultados se Alberto revirtieron Fujimori de una manera espectacular. lo pasó, como tú dices, de manera bastante vertiginosa, ¿no? Es un calco. Porque Sí. había un recuento al 50% en el que Carlos Mesa, el candidato opositor, estaba unas décimas por delante de Evo Morales. En el recuento oficial, ojo, ¿ah? Y luego, claro, en el conteo rápido, aparentemente hay ese 10% de ventaja que necesita Evo Morales para poder ser reelegido o reelegido por tercera vez. Que es la condición, una de las dos condiciones, que tenga el 50% más uno que no cumple, y la otra es tener más de 40 y además 10% de ventaja sobre el segundo, cosa que sí cumpliría en este Ahora, caso. es ya en la situación de Bolivia. Sí. Pero tenemos también lo de Chile y Pero Ecuador. Sí, hay un fraude por medio, muy aparentemente, ¿no? claro. Hay una sospecha Sí. muy acentuada, Muy acentuada. de que las cosas no se han comportado Exacto. de manera regular. No Te hay un corté, comportamiento regular. Te corté, ibas a mencionar. Sí, lo que quería decirte, bueno, ya tenemos por un lado el caso boliviano, que ha estallado últimamente, pero lo ha precedido el tema de Ecuador Sí. y posteriormente el de Chile, Así es. que tienen un punto en común, que es central, ¿no? El tema del combustible. En el caso de Ecuador, Efectivamente. sube el combustible, bueno, sube todo, Sí, claro. y a partir de allí, las comunidades indígenas que están muy bien organizadas porque tienen una cultura de participación, En Ecuador te refieres, han ¿no? puesto, sí, han puesto en jaque al gobierno de Lenín Moreno, que ha tuvo tenido que retroceder. Así es. En el caso de Chile, el aumento de las tarifas del metro, que ha llevado, digamos, a que todo lo que ha venido acumulado, toda la frustración Eso es. social, explote. ¿Qué dices? Que lo del metro fue el chispazo. Fue el chispazo. Porque ya ellos han venido desde hace mucho tiempo con una carga de frustración, porque primero no se elevan los salarios, el dinero no alcanza, y como lo comentaba un analista, una cosa es que tú digas, bien, sube el pasaje del metro, pero hay que considerar, por ejemplo, que mucha gente tiene un salario mínimo que no alcanza. Exacto. La mayoría de personas gastan el 30% de su sueldo en el transporte. Entonces, que suban, en todo caso, la tarifa genera, pues, no solamente una insatisfacción, sino este tipo de escenario explosivo a nivel social, ¿no? Manuel, Y la respuesta del presidente, además, Piñera, al principio, creo que me parecían un poco desacertadas. eso demuestra que él no es político pese a su experiencia. Decían que en la estaban en política. guerra. Eso decir estar en guerra, estar en guerra ¿con quién? ¿Con quién estás en guerra? ¿Con chilenos? Es un poco absurdo, Con ¿no? universitarios. Con universitario, exacto. Fíjate, $423 es el sueldo mínimo, es el sueldo mínimo en Chile, que es uno de los sueldos Sí. mínimos más altos de la región. Sin embargo, y estoy leyendo porque eso no lo... gran parte de la población, ¿no? El 50% de los trabajadores recibe un sueldo igual o inferior a los $560 mensuales, lo cual representa pues un sueldo bajo, ¿no es cierto? Para un costo de vida como el que tiene, Y además, Chile. De ahí viene el descontento también. Chile está considerado como el 9º país más caro de la región. Así es. Toda la de América Latina, ¿no? Así es. Con lo cual yo creo que tienes toda la razón. El precio del pasaje del metro, que es mínimo, por cierto, pero
Sin embargo, es el pasaje de metro, que por cierto, el metro de Chile, de Santiago de Chile es el considerado el metro más moderno, sin embargo, también es el más caro. Así es. ¿No es cierto? Entonces, claro, la subida, por más mínima que haya sido, pues ha enfurecido. Y hay una reflexión que surge desde la calle, ¿no? En Chile. Nos han mejorado condiciones de vida, pero no la calidad de vida. Tenemos un metro moderno, pero viajamos como animales. Exacto. Y encima nos suben las tarifas. Exacto. Bueno, ahí tenemos una lectura social sobre cómo se ha ido comportando Chile en los últimos años y cómo su población viene reaccionando justamente frente a este escenario donde básicamente lo único que hace es contribuir cada vez más con la frustración. Sí. Y hay una reflexión, que el tema del transporte es un tema muy sensible para la población. Y eso lo tenemos que aprender ahora en Lima, que es la capital del Perú, y por supuesto en otras ciudades del país, pero es que el transporte es muy importante. Y este grupo que se ha formado, ¿no es cierto?, desde la Municipalidad de Lima, que ahora va a centralizar todo lo relacionado, digamos, fuera de la Municipalidad de Lima, pero que va a centralizar todo lo relacionado con el transporte, va a ser muy importante, que se ha puesto ya en marcha esta misma semana, ¿no es cierto?, encabezada por la ministra de Transportes, ¿no es cierto? Y hay que tomar en cuenta que una capital como Perú necesita un transporte de calidad. Y hay que empezar a trabajar en serio, a quitarnos de encima ya los colectivos, que son un peligro. Son un peligro Martín, no solamente por los posibles accidentes, sino por las cosas que ocurren a las no personas que solamente los utilizan colectivos, ahora hay motos que fungen de taxis. Exactamente. Entonces tenemos Es un absurdo. transporte clandestino que lo único que Peligroso. hace es exponer la vida, como estás diciendo, de las personas. Exacto. Pero antes de pasar ya al programa y con nuestros invitados, no quiero olvidarme de mencionar lo siguiente. Acá en los últimos días hemos tenido noticias reveladoras, ¿no? La prensa, distintos medios de comunicación han dado cuenta de información en relación al expresidente García, Así es. fallecido, sobre pagos, ¿no? Las loncheras. Las loncheras, que ya el señor Navas, de su sino de su participación como intermediario, ha dicho que sí, pues no, que esa plata era para el expresidente García. Sí, pero que se ha lavado las manos también Navas, ¿no? Y eso es lo que la gente le reclama, ¿no? Está cuidándose, ¿no? Está cuidándose. tratando de blindarse, está tratando de conseguir pues un mejor acuerdo. No olvides que su hijo también está metido involucrado, con lo cual eso también... Han allanado la casa de los Cocos, Sí. ¿no? De Rosana Chessman, Así es. pareja del expresidente García. Así es. Y lo último también es el allanamiento de la casa y la oficina de la ex congresista Luciana León. Otro tema. Otro tema. Ojo, ojo. Y ya está involucrada su asistente, ¿no? La persona que trabajaba de manera muy cercana a ella. Esto puede traer cola. No tiene nada que ver con Odebrecht, por si acaso. Es un tema Sí. relacionado a la Municipalidad de La Victoria, ¿no es cierto? Mucho ojo con eso. Pero estaría involucrada como una especie de brazo político de una organización criminal. Exactamente. Que eso es igual que grave, ¿no? Y lo otro que vamos a tener que comentar ahora con nuestros invitados son los nuevos nombres que ya empiezan a aparecer como candidatos a las elecciones de enero de 2020. Hay un nombre que ha llamado la atención o no, en el partido aprista, por cierto. Ah, sí. Ya lo comentaremos. Ya lo comentaremos. Bien. Bueno, Martín, vamos a una pausa y retornamos con el programa de hoy con Así nuestros es. invitados. Muy bien. Para ser innovador, hay que aprender de los que no son como tú, de los que no piensan como tú, de los que no aman como tú. Los innovadores cuestionan, no siguen la corriente, no le hacen caso a los prejuicios, ni se rinden a supuestos límites. La innovación empieza por abrazar las diferencias, porque solo escuchando otros puntos de vista puedes aprender. Puedes despertar tu creatividad. Puedes descubrir nuevas ideas. Abre tu mente. Innova UPC. Bien,
Bien, retornamos con Contracara y estamos con la presencia del doctor Carlos Jaico, especialista en temas políticos. Con él vamos a conversar sobre nuestra coyuntura que también está movidita. Sí, Doctor, un gusto buenas estar tardes. aquí, Manuel Martín. De verdad, Bienvenido, como siempre. doctor. Muchas gracias. Bueno, estábamos hablando justo antes de entrar al aire de... Claro, si estamos en una situación complicada, ¿no? Porque ahora en la presentación con Manuel hemos hablado de todo lo que está ocurriendo a nuestro alrededor y parece ser que pese a obviamente una crisis política, el país no la ha sentido, tampoco desde el punto de vista económico, pero más allá de eso, ¿cuáles son sus expectativas respecto a estas próximas semanas o próximos meses muy cortos? Porque se viene una elección en enero de 2020. Exacto. Aquí creo yo que los partidos han sido un poco sorprendidos, porque normalmente los partidos políticos viven una suerte de letargia durante 5 años, una suerte de hibernación, y luego se despiertan pues un año antes, Claro. o 6 meses antes, incluso para algunos, y es ahí donde ahora pues ya con este adelanto de elecciones que no se le esperaban, porque todo el mundo decía cierre el Congreso, y ellos pensaban que no lo Que iba no. a hacer, y al final lo hizo. E inmediatamente después viene este decreto en el cual pues ya las elecciones están dadas 4 meses después, confirmado por el Jurado Nacional de Elecciones. Entonces ahora los partidos están en ese problema de ver candidatos al Congreso. Ahora, la responsabilidad es doble porque en primer lugar los que ellos hagan llegar, digamos, deben diferenciarse totalmente de lo que se fueron, porque no van a traer los mismos, tampoco gente, por ejemplo, con denuncias penales, Claro, claro. o con procesos ya en curso, por ejemplo, y sobre todo porque ahora hay pues una suerte de problema con la valla electoral. Sin embargo, ¿quiénes van a ser aquellos que participen en estas elecciones del 2020? Porque para el 2021 vienen, por decirlo, las verdaderas o las regulares, por lo menos. Claro. Quienes postulan en el verano, en enero, van a estar solamente un año. Claro. Exacto. Y mucha de esta gente, porque así lo ven algunos, lo ven como algo, como un asunto de inversión. Se gasta mucha plata, digamos, en este tipo de campañas, y dice, para estar un año. Exacto. Y O eso- sea, mejor me guardo para el 2021. O sea, lo que estoy diciendo puede sonar terrible, pero en términos prácticos es lo que ocurre. Pero es lo que dijo Tubino, ¿no? En un tuit. él dijo, exacto, no, Tubino dijo, pues lo van a dijo. invertir, no va a alcanzar la inversión. No va a alcanzar la sí, no, inversión. él lo dijo, no lo pensó. No hay un criterio de servicio a la comunidad. No, para no, nada, para nada. Hay un evidentemente. criterio, digamos, de gestión económica que tienen que hacer para justamente tener réditos. Exacto, y es ahí un poquito el problema porque ser congresista ahora no atrae un poco las convicciones porque la gente tiene que invertir. Y evidentemente los partidos políticos también en estas épocas utilizan el momento para también pedir pues ciertos montos, ¿no? Ciertos cupos que pueden variar entre 20, 30, 40 mil, 50 mil dólares en algunos casos. Claro. Y eso pues a cualquiera pues aleja, ¿no? Ujú. Pienso que ahora ya han tomado un poco las enseñanzas de lo que hemos tenido desde 2016 en adelante. Yo normalmente espero que los partidos políticos hagan una mejor búsqueda, sobre todo de jóvenes, este momento de los jóvenes, Ujú. por ejemplo, para que puedan Para llegar, foguearse. exacto, y tener ahí una experiencia muy importante en el Congreso Ujú. y pues pelear por las grandes reivindicaciones todavía que nos quedan en el país. Ahora, esta experiencia, perdón Martín que te había cortado, esta experiencia del cierre del Congreso, la disolución del Congreso, implica también, no digo la desaparición, pero una merma considerable del fujimorismo. Totalmente, totalmente. El perdedor de estas 3 semanas que vivimos ya es el fujimorismo con el APRA. Ambos partidos pues han sufrido esta onda de choque bastante fuerte y vemos cómo ahora ya la credibilidad es prácticamente nula, cero, no existe, y eso pues se va a ver repercutida en estas elecciones. No hay que olvidar también que el año pasado, ya en las elecciones regionales, provinciales y distritales, también tuvieron un bajón enorme. No aparecieron, ¿no? No, Desaparecieron del mapa. exacto, ¿sí? Totalmente. Entonces ya ese es un efecto como una onda expansiva que viene y que ahora pues ha sido ahondada más por esta disolución constitucional del Congreso. Ahora, usted habla de nuevas caras, tal vez de los jóvenes, que Manuel le mencionaba la posibilidad de foguearse un poco en el terreno, pero claro, desde el fujimorismo están hablando de la posibilidad clara de que Keiko Fujimori encabece esa lista de Fuerza Popular.
es lo que están... Y no solo eso, sino recuperar viejas figuras, ¿no? del fujimorismo, como Marta Chávez, que siempre ha estado muy cercana a Fuerza Popular Sí, en el Congreso, exacto. pero que podría ahora sí entrar como, no sé si, seguramente como número 1, ¿no? Porque ese es el lugar de Keiko Fujimori, pero como número 2, 3, 4, 5, ¿no? Sí, de seguro que ahora que ya decidió Fuerza Popular de participar, van a poner pues estas, digamos, viejas glorias de fujimorismo y que van a, pues, de seguro tener también algún tipo de voto, porque hay todavía algunos fujimoristas que creen en esa vieja guardia, ¿no? Albertista. Albertista sobre Albertista. todo, que pueden todavía pues llevar, digamos... Vieja guardia una- que fue además aislada en las últimas elecciones de 2016. Salvo Luz Salgado, creo que la única que Claro. se salvó, digamos. Pero a ¿no? Marta Chávez la desbancaron. Exacto, hubo una Cuculiza y a razzia ahí María- totalmente. María Luisa Cuculiza. María Luisa María Cuculiza, Cuculiza, sí. Hecha por la misma Keiko Fujimori, ¿no? Que dejó fuera pues a Luisa María Porque no les iba a Cuculiza. convenir teóricamente, Exacto. ¿no? Los iban a estigmatizar, pero Mal jugado. bueno, mal jugado. Ahora más bien parece que Marta Chávez va. Parece Sí, ser, parece ser que que sí, está, ¿no? por lo menos está muy cerca o por lo menos la están tratando de convencer, ¿no? Exacto, hay un regreso, pues hay un comeback de Marta Chávez que seguro se va a confirmar ya en esta semana. Ahora, usted mencionaba que, claro, esto los partidos se han visto sorprendidos, porque efectivamente, como aquí hay un problema de partidos, ¿no? Y el problema tal vez es que no hay vida partidaria. No hay Por vida eso los partidaria. despiertan a zamacones cada 4 años, de decir, Exacto. oye, ojo, que dentro de un año hay... ¿Eso es una lección también? Sí, debe ser una lección y precisamente la reforma política toma en cuenta esta situación, porque hace que los partidos estén obligados de participar. Ya no hay como antes que decían, bueno, en esta no participo, en la próxima sí. Y pues así se pasaban elección tras elección. Ahora no, ahora están obligados de participar e incluso superar una valla que en muchos casos va a ser difícil. Un caso, por ejemplo, el próximo año para las elecciones presidenciales es de que el candidato y el partido superen 281.000 votos. Lo cual, yo digo, muchos partidos solamente tienen 20.000 afiliados. no Es está una muy valla bien. bastante alta. Sí. Bastante alto, es bastante alto. Y a partir de ahí eso ya va a ser una selección primera de los 24 partidos que existen. Yo pienso que por lo menos unos 10 van a quedarse ahí nada más. 15 pasarán o 14 pasarán. Ahora, doctor Carlos Jaico, ¿usted cómo vislumbra la performance del partido aprista? Que está viviendo momentos bastante especiales, ¿no? Su líder natural ya no está, falleció, como todos sabemos. Hay algunos de sus miembros que están ya prácticamente investigados, ¿no? Sí. O sea, se allanó la casa, si no me equivoco. Sí, la casa y la oficina. La casa y la oficina de Luciana León, Sí. por una serie de sospechas. Exacto. Ya hay congresistas que están un poco mellados también en cuanto a su credibilidad con la comunidad, como Mauricio Mulder. Un poco desaparecidos. Y también. también Bueno, y- Jorge el Castillo. Entonces, ¿qué protagonistas va a ofrecer este partido político que básicamente ahora solamente tiene su tradición histórica? Y Nada más? hay uno. Sí. Bueno, y hay uno, Lo que Mijail Garrido Leca, creo, ha anunciado Exacto. que ha sido invitado. Exacto. Pero bueno, más allá de su figura mediática, otra cosa es la conexión política que él pueda lograr. Exacto. Una cosa pues es ser periodista, otra cosa es ser político, y ahí él va a tener que aliar ambas, digamos, cualidades si es que las tiene. Pero el problema verdaderamente es grave para el partido aprista porque han perdido pues su líder, ¿no? Adán García. Luego en el Congreso, si vemos a su bancada, tampoco ha tenido una actuación feliz estos últimos meses, y ahora más que nada pues ya con este caso de Luciana León como que viene a darle pues una estocada final prácticamente al APRA, porque de cara a estas elecciones yo la verdad no veo quién pueda decir pues aquí estamos respetando cierta mística, cierta ideología o el respeto de valores. Es Ya, tremendo, es tremendo. entonces ahí sí ya es bastante difícil. Yo veo con cierta pena que un partido histórico en el Perú, porque no hay que negarlo, estaba Víctor Raúl Ayala de la Torre, claro, pero, sin duda. pero ya con el tiempo ha ido totalmente desfigurándose, perdiendo esa mística, y ahora pues... Ahora, el mismo García, ¿no? O sea, más allá de su desastroso primer gobierno, él retorna acá al Perú para las elecciones del 2001, se puso muy cerca
¿no? Sí, De claro. ganar, Claro. porque pasó la segunda vuelta con Toledo, la desbancó más bien a Lourdes Flores A último minuto. a último minuto. No lo logró, ganó Toledo, pero en la siguiente elección gana él, Exacto, ¿no? exacto. Y bueno, en las últimas elecciones fue muy mal, pero eso no significaba que en el futuro de pronto pudiera recuperarse, porque en política acá en el Perú cualquier cosa puede Y ocurrir. no había más, no había nadie Pero más. su desaparición ya Exacto. sencillamente cambió el tablero, ¿no? No, y en el APRA presidenciables no hay. Y no que veo tampoco lo en todo permitió. caso. No, claro, no hay. Recordemos no hay nadie que vea. Cornejo, que era el único, creo que en los últimos años se perfilaba como para poder ser la nueva figura del Partido Claro, Aprista, claro. fue totalmente Apartado. atacado y Sí, como dice sí. Martín, En las apartado. elecciones municipales, pues a él Abandonado. prácticamente lo Bueno, y abandonaron, en las no lo últimas apoyaron. ni siquiera ¿no? presentaron Nada. candidato. Claro. Ahora, hablábamos de Mijail Garrido Leca, que es el primer nombre que se ha presentado, y por cierto, él tiene todo el derecho de presentarse por donde quiera. Sí me sorprendió que en la entrevista de Bailey el lunes, ¿no? Él señalara que además había sido invitado por otros partidos, como el Ujú. PPC. Con lo cual me pregunto, ¿cuál es la importancia de la ideología, de la postura ideológica de los candidatos hoy en día? ¿No? Aparentemente no importa No, mucho. no Si es que es verdad que el PPC lo ha invitado también, como él mismo lo dijo, ¿no? Claro, pero vemos pues precisamente en este tiempo cómo hay candidatos golondrinos, ¿no? Claro. Que siempre están diciendo un poco como Miss Perú, diciendo hoy día voy a almorzar en tal restaurante o en este otro, ¿no? Algo así. Y eso pues es pésimo para una democracia porque al fin y al cabo no genera ningún tipo de adecuación de la persona y su pensamiento con la ideología del partido. Hay simplemente un interés momentáneo electoral el cual se ejerce. Más En allá el que tiene caso- una relación familiar también, Sí. ¿no? Él, digo. El padre, El ¿no? padre y el abuelo también. Pero ojo, el caso de Barnechea también. Mm. Barnechea, básicamente de las canteras del APRA, Sí. es más, fue candidato por el APRA en las elecciones del año 83, si no me equivoco. Para la alcaldía de Lima. Para la alcaldía Sí, de Lima, así es, en las sí. que gana Alfonso Barrante Alfonso por Izquierda Barrante. Unida. Así es. Y bueno, pasan los años y más bien reaparece en la vida política, pero por acción popular. Ujú. Cuando en su momento él criticó a Fernando Belaúnde Bastante, Terry, bastante, ¿no? Creo que ahora no se acuerda, no se acuerda. ahora dice que es amigo, Pero no se acuerda pero de yo la no sé qué acción tan popular amigo lo tampoco. consideraba Belaúnde en su momento. Claro que sí. Y este señor, sí, pues también representa este tipo de candidato golondrino que al parecer pues, busca el lugar más apropiado para lucirse. Precisamente, donde haya un lugar, ahí van. Lo vemos, por ejemplo, con el señor Sillonis Ujú. últimamente, que sí. decía, bueno, estoy en conversaciones con este partido, con este partido. Eso, por Es ejemplo, me como que parece... un futbolista, un fichaje. Sí, por un club. y esa es una falta de respeto a la militancia, porque se supone que debe haber democracia interna. Y eso es importante para lo del APRA, ¿no? El APRA que siempre ha dicho que tiene una juventud muy importante. Ujú. Bueno, y van y no hay mucha No, consulta y no, no, les permiten no, tener no. a sus nombres. Exacto, no se le ve la juventud, yo no la veo, la verdad, y nosotros somos medianamente informados, podemos Sí, decir sí, sobre, está. sobre los nuevos liderazgos que hay, pero no se ve. Bueno, veremos ahora cuando presenten sus listas quién están ahí y de qué Va a ser muy manera sobre todo lo han interesante, hecho. Y la izquierda, Verónica Mendoza, Cerrón. A ver, ¿cuál es el sustento de este tipo de alianza donde Marisa Glave, Indira Wilca, es más, Richard Arce se ha Richard Arce ya se ha se retirado, retiró, ¿no? totalmente, claro. Y no me extrañaría que ellas también se retiren. Sin duda, sí, Ya han claro. manifestado pues una opinión contraria, ¿no? Claro, yo creo que aquí ha sido el movimiento falso de este año, el último movimiento falso que ha hecho Verónica Mendoza, porque no le suma en nada, de verdad, unirse al señor Vladimir Cerrón, que pues por una cuestión jurídica únicamente ha salido y ahora pues no va a ejecutar su pena. Pero está totalmente cuestionado por diferentes temas, se le asocia siempre a Maduro, el cual pues hemos visto una foto donde Con lo está foto, saludando, y la sonrisa que él tiene ¿no? extasiado de verlo, no sé, de verdad, es increíble, pero yo creo que ahí esta asociación no le va a resultar a Verónica Mendoza, por el contrario, va a mermar sus posibilidades, porque también hay que decir algo. Nuevo Perú, por ejemplo, era un movimiento, el único movimiento que no es partido, no está inscrito, pero que tenía bancada, Sí, claro. imagínense. Y ahora, durante todo este tiempo, no ha podido tampoco recolectar firmas para inscribirse como partido. Ujú. Entonces, eso también nos deja una gran pregunta de saber cuál es la verdadera incidencia de Verónica Mendoza y la izquierda que ella representa dentro del espectro Sí. electoral peruano. Mi pregunta es la siguiente, porque definitivamente debe haber razones para esta alianza tan absurda, ¿no? ¿No será que está intentando atacar sobre todo el electorado del sur?
¿no es cierto? En un electorado donde ella tiene mucha fuerza, ¿no es cierto? Pero claro, Cerrón tal vez no era la mejor alianza. No, no era la mejor alianza. Por ningún lado. Por Hay ningún lado. 24 partidos. Porque además es un tipo, un hombre machista, no cree en el enfoque de género, No. es homófobo, y como usted dice, es muy cercano a las ideas de Maduro, con lo cual la señora Verónica Mendoza va a tener que aguantar las preguntas acerca de Venezuela, que aparentemente ya estaban Y diluidas. acusado por temas muy serios. Muy serios de claro, corrupción. Exacto, de corrupción. Sí, Como sí. Y no hay que olvidar que ahí en Como Junín, por gobernador, ejemplo, ¿no? exacto, él está, ha sido pues acusado de corrupción y condenado por corrupción, y el alcalde también Claro. de Huancayo está prófugo también del mismo partido. Entonces vemos cómo ya estas uniones no van a sumar más a lo que está haciendo Verónica Mendoza. Yo pienso que ha sido una manera únicamente de tener pues un vientre de alquiler. El más cercano que tuvo fue él. Responde a la desesperación, ¿no? Por Exacto. conseguir la inscripción. Sí, porque con por democracia participar. directa, por ejemplo, ya no tienen la misma relación que antes. El cura Arana, el ex No. cura Arana tampoco. Entonces ha estado buscando sobre todo una manera donde pues poder postular en estas elecciones. Alianzas siniestras. Sí, Alianzas ¿no? siniestras. pero negativas. Doctor Jaico, antes de terminar la entrevista, sí quería hacerle la siguiente pregunta. El hecho que Fuerza Popular decida presentarse en enero de 2020 a estas elecciones complementarias legislativas, que lo haga el APRA, que son los dos partidos que más han atacado al presidente Martín Vizcarra, significa que de alguna manera ellos aceptan este devenir constitucional que ha ocurrido en las últimas semanas en el Perú. Bueno, para utilizar un término ya común, digamos que es una aceptación fáctica, ¿no? Porque ya, que en el fondo pues ya todos están participando, todos están aceptando que pues la disolución ha sido hecha de manera constitucional y que se está siguiendo a la letra lo que dice pues la Constitución, ¿no? De tener elecciones al Congreso 4 meses después, Claro. lo cual ha sido ratificado por el Jurado Nacional de Elecciones. Entonces, yo pienso que aquí las cosas se están normalizando en ese sentido. Es más la demanda competencial que puede haber en el Tribunal Constitucional. No creo, la verdad, que prospere por una No cuestión cree de que competencia. La verdad, no, analizándolo, no creo que... Ahora, la comisión permanente teóricamente no estaba facultada para presentar este tipo Teóricamente de... no. Precisamente ese es uno de los, es la pregunta principal que va a tener que analizar el magistrado del Tribunal Constitucional el día 27 y exponer. Ahora, ahí tiene el camino evidentemente del rechazo liminar o de la admisión a trámite. Y yo pienso que en este caso va a ser el rechazo liminar. Es decir, ni siquiera va a ser emitida otra. No pienso porque precisamente... Por lo que ha dicho Manuel. Exacto, la pregunta va a ser si el señor Pedro Lachea está calificado y tiene esa cualidad para poder pues interponer una acción competencial. Pues muy bien, mucho más por discutir en las próximas semanas, doctor Jaico. Le agradecemos mucho su visita. Muchas gracias. Muchas gracias Muchas a ustedes. Muchas gracias. Bien, amigos, hacemos una pausa y volvemos en unos minutos. Para ser innovador, hay que aprender de los que no son como tú, de los que no piensan como tú, de los que no aman como tú. Los innovadores cuestionan, no siguen la corriente, no le hacen caso a los prejuicios, ni se rinden a supuestos límites. La innovación empieza por abrazar las diferencias, porque solo escuchando otros puntos de vista puedes aprender. Puedes despertar tu creatividad. Puedes descubrir nuevas ideas. Abre tu mente. Innova UPC. Amigos, continuamos con Contracara y ahora tenemos la presencia de Eduardo Recoba, reconocido analista económico. Así es. Con él vamos a hablar, bastante. A ver, tenemos Ecuador, tenemos Chile, Bolivia, Argentina y Perú. Sí. En Venezuela ya ni hace falta Venezuela, mencionar, ¿no? bueno, Pero lamentablemente no hay ningún giro novedoso, Sí, ¿no? no hay nada. Es más de lo mismo.
Eduardo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bienvenido. Gracias, muchísimas gracias. Bueno, lo de Ecuador tú lo has comentado en tu videocolumna que tienes ahí Sí. en la mula. Sí, que me gané muchos enemigos. ¿En serio? Porque No le has echado la culpa al fondo, No, más bien no. le has echado la culpa a la mala gestión de Correa Pero claro. y a la inutilidad, en todo caso, de Lenín Moreno de enderezar un poco las cosas. sí, el problema de Ecuador y el problema de Argentina y de muchas economías es que, digamos, el componente fiscal se desplomó, ¿no? Y que es el componente fiscal, para que los chicos y las chicas nos entiendan, es la caja del gobierno, ¿no? Es lo que entra y lo que sale, ¿no? Y cuando una economía se queda sin su estructura, sin su componente fiscal, no tiene plata, no tiene dinero. Entonces aquí recurre a un prestamista, como cualquiera de nosotros, Exacto. creo, ¿no? El problema es que el prestamista tiene mala fama, que es el Fondo Monetario Internacional, y mala fama de hace 30 años. Ahora, la tesis que muchos economistas manejamos es que el FMI no es el mismo, aunque suene a cliché, y que, bueno, sus parámetros han cambiado. ¿Y qué significa cambiar los parámetros? Ahora el Fondo Monetario no impone políticas económicas, fiscales o monetarias, lo que hace es sugerir, y sí te deja dentro, no un policía, pero sí un controller. Con lo cual el fondo en realidad, si ha apoyado a Argentina o a Macri, mira, pudo haber apoyado a Cristina Fernández, en Ecuador pudo haber apoyado a Correa y daba lo mismo. Pero perdón que te corte, pero en el caso de Argentina de lo que se habla es que este préstamo de una cantidad exorbitante Sí, es brutal, es que no brutal. la van a poder pagar, fue gracias a las gestiones de Macri, dicen, con Trump. No, Que Trump obliga al fondo, No. préstale el dinero. No, lo que pasa es que es producto, sí, de un trabajo muy quirúrgico de Macri y su segundo, que era Duhovne, ¿no? El ministro de Hacienda, que es Economía. Pero lo cierto es que, claro, es una deuda impagable si es que no Argentina pues no cumple estos covenant, que es una palabra en inglés que significa compromiso, ¿no? Pero yo creo que sí puede ser pagable en la medida que Argentina haga la tarea. ¿Y qué cosa es la tarea? Lo que decía hace un ratito para retomar. Cumplir bien los requisitos en política económica, fiscal y monetaria. De los tres, el más importante es monetaria para proteger el peso, que está súper atacado, y la económica, que es economía real, porque es el reto, ¿cómo se paga esa deuda? Si puedes transferir esos 57 mil millones de dólares, esa es la plata, ¿ya? Es casi el 30 y tantos % del PIB del Perú. Es impresionante. Es impresionante. Bueno, si lo transfieres y lo conviertes en trabajo, en consumo, en demanda, esa deuda sí se podría pagar. Pero hasta ahora ya llevamos un año, porque este desembolso fue junio del 2018, y no hay capacidad de consumo en Argentina. La inflación simplemente es estructural, no tiene nada que ver con demanda. Entonces no hay chamba, no hay capacidad, y eso me preocupa. Nos preocupa a todos, ¿no? Volviendo a lo que mencionó Manuel respecto a Ecuador, lo que ocurrió de alguna manera es que durante los años de Correa hubo un inmenso gasto público, Sí. que finalmente generó una inmensa deuda pública, Sí. que es lo que tiene que afrontar Lenín Moreno, ¿no es cierto? Y lo que hizo finalmente fue plantear la eliminación del subsidio al combustible, lo cual evidentemente por cuestiones lógicas aumentó el precio a todo, el precio, ¿no? Pero no estamos hablando obviamente de una política neoliberal como a algunos les gusta mencionar ahora y que culpan, por ejemplo, y queriendo trasladarlo a Chile, y es lo que culpan de lo que está ocurriendo en Chile. El subsidio no es neoliberal, todo lo contrario, ¿no es cierto? Sí. Entonces, son dos fenómenos que se basan finalmente en lo que está ocurriendo desde el punto de vista económico. Sí, lo que pasa es que, a ver, como decía, hay un tema fiscal que es, nos quedamos sin plata, señores, ¿qué hacemos? Señores y señores, ¿qué hacemos? Pidamos al fondo. Ecuador, efectivamente, recurrentemente, endémicamente, como dicen algunos economistas guachafos, se ha financiado, ¿no es cierto?, en función a deuda, por un lado, y por otro lado, su principal activo, que es el petróleo. Claro. Pues Ecuador tiene una brutalidad de petróleo. Claro. Tiene una brutalidad de petróleo. Entonces, pero ¿qué pasa? Eso fue, como en el caso de Venezuela, cuando el barril pues estaba entre 90, 97 dólares, ahora está pues por la mitad, quizás un poquito más, 60, y todo eso se le cayó a Ecuador. ¿Quién tiene la responsabilidad de esto? Yo creo que además de Correa, ¿no?, además de Moreno, hay también 2 o 3 atrás, quizás estamos hablando de 30 años atrás, en los que Ecuador no supo manejar su componente fiscal, Claro. y mucho menos el tema de deuda. Entonces, y eso le ha explotado en la cara. Y como bien dices, no existe una
no hay que etiquetar al momento de establecer, digamos, ayudas o soportes por parte del gobierno. Eso lo puede haber hecho un neoliberal, lo puede haber hecho un Macri, lo puede haber hecho hasta un Chávez. Era la lo puede haber necesidad del hecho momento. Un ¿no? Evo Morales, cualquiera. Ahora, ¿no? les ha chocado mucho el ajuste fiscal, ¿no? Que es un poco impuesto por el Fondo Monetario Internacional. Sí, claro. Lo que pasa es que el fondo te dice, ¿sabes qué? Es como, a ver, tú pides un préstamo personal y viene un funcionario y te toca todas las mañanas y te dice, a ver qué estás desayunando. Cortaste el cable, ya tienes que sacar a tu hijo de tal colegio y mandarlo Te a otro reordena, que es ¿no? más barato. ¿No? Ya no le compres, no sé, no le compres whiskas a tu perro, eso es propaganda. Cómprale, no sé, un genérico, ¿no? Exacto. Entonces, eso es lo que hace el fondo. El tema es cuando ya eso choca con urgencias sociales. Y por el parte de la tema comunidad. es cuando tú no lo haces tampoco gradualmente, ¿no? Que Lenin Moreno se mandó con tutti. Dijo, cortemos diésel, que es, en realidad, claro, tú Que es lo que dices, más se usa, ¿no? lo que más se usa, tú dices, se cortó el subsidio a la gasolina, en realidad fue más al diésel. Claro. Y cuando tú vas contra el diésel, vas contra unos gremios sumamente complicados, ¿no? Transportistas, para Claro. empezar. Entonces, ahí surge el tema. Y para redondear lo que tú mencionaste hace un ratito, Martín, sí, Correa tuvo una farra de gasto brutal en los 10 años que estuvo en el poder. Hay en Ecuador unas carreteras que parecen unas Sí. U-Bahn en Alemania, ¿ya? Pero el problema es que no tienes un solo camión que te transporte petróleo o un solo camión que te transporte plátanos o un solo camión que te transporte mercancías. No articuló mercado este pata. Entonces, él sí es yo creo que es un responsable y él tiene un rol muy importante en esta crisis. Ahora, en el ¿no? caso de Chile, por ejemplo, ese es un asunto que se ha ido acumulando, ¿no? Desde mucho tiempo. Sí, Es decir, los dos gobiernos de Michelle Bachelet, el primer gobierno también de Piñera, que no han expresado realmente resultados satisfactorios para la población chilena. Sí. Y ahora con este asunto, que también de manera tajante y abrupta, decidieron subir la tarifa, digamos, del metro. Es carísimo. Es carísimo, Sí, ¿no? un Lo hablábamos euro, en la un presentación euro. del programa. 1 euro, y creo que el metro, perdóname, es chiquitito, no tiene más de 10, 12 Sí, kilómetros. Entonces, ¿de Muy qué caro. estamos hablando? Ellos hablan, nos mejoran las condiciones de vida, pero no la calidad, Exacto. ¿no? Sí. Es algo totalmente diferente. Así es. Y sencillamente esto ha servido para una explosión social, pero que ya venía, digamos, albergando una serie de inquietudes por parte de la población. A ver, hay 3 cosas ahí que analizar o reflexionar, ¿no? Perdón, el Sí. 30% de un sueldo promedio se va en el transporte. En familias pobres. Exacto, familias en pobres. familias pobres. Y las ricas, 2. Exacto. 2%. O sea, a eso voy un poquito. Hay que reflexionar en función a 3 parámetros o hacer 3, digamos, reflexiones. El primero es la brutal desigualdad que existe en Chile, que es muy, digamos, Chile, Perú, México, Colombia, Brasil, son países muy inequitativos. Pero Chile en verdad sí se lleva, incluso Bolivia, te digo Bolivia, los chiquititos, Paraguay y Bolivia también son muy desiguales en función a una metodología que no la voy a tocar, pues se llama Gini, pero sí Chile se lleva las palmas. ¿Por qué? Porque la primera reflexión a lo que voy es lo siguiente, no es algo de hace 30 años, es algo un poquito más, quizá 4 décadas, donde en Chile se formó, se cultivó pues unos patrimonios familiares, voy a hablar así tipo dirigente sindical, unos patrimonios familiares, ¿no? que comenzaron a formar una patronal empresarial brutalmente agresiva, Entre la que estaba Piñera también. obviamente, y además también Pinochet y el Claro, entorno, Bueno, ¿no? si hablamos de hace más de ¿No? 40 años, estamos del ingreso, Estamos ¿no? hablando de más la o menos Junta Militar. de la Exacto. Junta Militar, ¿no? Entonces a partir del 77, 78, 79, ahí está por ejemplo el dueño de la minera de litio más grande del mundo, que es ex yerno de Pinochet, ¿no? Eran gente que tenía una clase media, tenían su platita, pero con Pinochet reventaron y además fueron muy mercantilistas. ¿Qué significa esto para que nos entiendan? El mercantilismo simplemente no es capitalismo, no es neoliberalismo, es algo peor. Es colgarse a políticas del Estado para tú hacer plata y no generar chamba. Ajá. Entonces, se formó esto hace 30, 40 años. O sea, no son tanto como 30, es un poquito más. Lo segundo, la desigualdad brutal en Chile. Y lo tercero es que lo que conversábamos antes de entrar al aire. Chile se ha abierto al mundo como una economía latinoamericana más. Nos vendieron durante 30 años
la idea de que Chile pues era el paraíso, Sí, pues, claro. El país más próspero de la disculpa, región, ¿no? disculpa la etiqueta, neoliberal, ya lo voy a Sí, decir. ¿ya? sí, no es Pues un inevitable. término- Bueno, pues, es inevitable, los ¿no? Chicago Boys, ¿no? Los Sí. Chicago Boys, O sea, entonces nos vendieron que eso era lo correcto. No sé si se acuerdan cuando en los 90s, no sé si se acuerdan cuando Fujimori comenzó a lanzar sus reformas y todo el tema, nos rodeamos de chilenas por todos Bueno, lados. Boloña con Vigi, ¿no? Y introdujeron el modelo de negocio de las AFP. De las AFP, Que claro. bueno, no se va a criticar porque ellos hacen su negocio, bueno, ya, allá ellos, ¿no? Entonces, pero Chile, ¿qué cosa es Chile? Económicamente hablando, es un exportador, con todo respeto, como el Perú, de piedritas. Chile sin el cobre no es nada. Chile con un cobre ahorita a $2.60 la libra, es como Venezuela ahorita con un barril a 45, 48 Que dólares. por cierto, lo sufrimos nosotros ¿No? también Y en que- Perú. Ujú. Totalmente, totalmente. Entonces, y como estamos con un recorte en expectativas de crecimiento Claro, brutal. claro. Entonces, Chile es una economía que no produce ni exporta tecnología, no produce moléculas farmacéuticas, no produce maquinaria, equipo, vehículos de alta gama. Chile exporta piedras y tiene además una cúpula, no voy a hablar así medio raro, una cúpula patronal que no genera tampoco trabajo, porque ellos siguen pensando como en los 90 o siguen creyendo que Pinochet o el fantasma de Pinochet sigue en la casa, en el La Palacio moneda. de la Moneda, ¿no? Y los Gobernando, siguen, ¿no? los siguen inspirando. Y son 4, 5, que eran 8 familias que manejan eso y se acabó. Entonces, Eduardo, y lo hablábamos al principio con Manuel, finalmente lo del precio del pasaje del metro fue simplemente la chispa que reventó algo que tenía que reventar: desigualdad, problemas en salud, problemas en la educación. Las grandes marchas que sufrió Pinochet y Sí. Piñera en su anterior Y gobierno Bachelet, y Bachelet también casi se le pasa. Le da fue, con eso. fue justamente el tema relacionados con las universidades, ¿no? Correcto, sí, correcto. Entonces, Fue simplemente la excusa lo del precio del claro, metro, perdón. de esas 3 reflexiones sacamos una muestra de la desigualdad. Ok, tú mencionabas esta estadística de que familias pobres, el 30% Se le ven lo transporte. destinan Claro. el presupuesto para transporte, en tanto los ricos solamente el 2%. Yo imagino que será algo muy parecido acá en Perú, ojo, ¿no? No sé, Sí, ¿no? Sí, toquemos madera para que no nos pase lo que pasa en Santiago. Lo otro es que el tema educativo, la educación pública en Chile tiene mucho retraso. Y no solamente hablamos en temas de forma, en temas de fondos, sino de forma. La infraestructura es pésima. Tú sales, te vas a... igual que acá, es inevitable comparar Chile y Perú. Sales 40 kilómetros al norte de Santiago y no tienes buen internet. Claro, exacto. Al sur no tienes una posta médica decente. Sí, sí, hay muchas- te vas hacia los Andes, lo mismo. Entonces, Chile es un país que tiene ahorita el gran reto ya de que la clase dirigente diga, ya, ¿sabes qué? Ya hicimos todo lo que tuvimos que hacer con este país, este pobre país durante Bueno, 40 años, a ver quiénes entran. la ¿no? gente de Arica Ese se es va un tanto reto, ¿no? Así es. para Dentista, atenderse, claro. para atenderse a la Pero- sanidad peruana. También tenemos en el análisis dos cosas, ¿no? Que a nivel político, tanto la izquierda como la derecha, como a muchos les gusta evaluar, digamos, Sí. los escenarios políticos, Sí. han fracasado. Sí, claro. Sí, Son los que sí, han eso estado sí. en el poder. O sea que la polarización, al fin y al cabo, va a decantar en que se van a mirar las caras. Es decir, ¿ahora qué hacemos? ¿No? Porque también hay que hablar del futuro de un Chile o de un Perú, de un Colombia de aquí a 20, 30, pues Colombia pasa lo mismo, ¿eh? 20, 30, 40 años, ¿no? Y aún así, Manuel, y es una discusión que siempre tenemos Manuel y yo, y aún así Perú, para ya pasar al tema peruano, con todos estos cambios políticos que siempre nos han dicho que pues tiene repercusiones, está aguantando, porque la cifra de agosto no ha sido mala, del 3,4%, Sí, no. incluso los que criticaban a este gobierno dijeron, bueno, el crecimiento es bueno, y la Sí. expectativa mejora muy poco, de verdad, pero mejora. Lo de la Confiep se deben haber dado con Pero claro, cabezazos pero claro. porque eso fue Ahora, lo las primero. expectativas serias dicen que son para el próximo año. Expectativas en función al crecimiento. Al la crecimiento, actividad. 3.6, Sí, según lo último 3.6. del... Ahora, estamos creciendo también, esa es la cifra de agosto, De agosto, pero sí. corrido 12 meses, 282. Claro, es verdad. Que a falta de un trimestre, y consuelo muchos, no sé cómo es el dicho, mal de muchos consuelo de tontos, Sí. ya, pero la región, toda la región va a crecer menos de 1. Bueno, pero vamos a crecer es un reflejo de lo que más, pasa en el más de mundo. 2, claro. Claro. Es por lo que pasa afuera, no por lo que pasa. La disolución no tiene nada que ver, la disolución del Congreso no tiene nada que ver, es lo que pasa afuera. Todos los hipos, los saltos del dólar han sido por China, Estados Unidos, el Brexit, no ha sido porque Vizcarra. O sea, tenemos votó la a guerra todos estos. comercial China-Estados Unidos, Sí, ¿no? el Brexit. El Brexit ¿no? también que y golpea. el fantasma recesivo en Alemania, Exacto. en Europa,
y en China también y Estados Unidos. Eso Ahora, importa más. Lo que habíamos hablado en varias oportunidades, un país para reducir pobreza tiene que crecer 5%, por lo menos. Durante Por lo mucho menos. tiempo. Nosotros hemos crecido más de 5% Sí, claro. mucho tiempo. Hasta hace 10 años. Exacto. ¿Qué tenemos que hacer para poder justamente nuevamente ir en ese rumbo? Creo que es parte de los retos que tiene la nueva ministra, ¿no? La nueva ministra y quizás la que venga después en el 2020-2021, el que venga, tiene que acelerar gasto. Tiene que acelerar gasto dentro de los parámetros de política económica, fiscal y monetaria, Claro. tiene que empujar ¿Y hacia el gasto. dónde va orientado ese gasto desde tu punto de vista? Yo creo que, bueno, al tema servicios, pero sí metiéndole bastante punche a lo que es generar chamba, Bueno, ¿no? infraestructura, al final, el ¿no? norte. Ya hay algo bueno que hizo Oliva, el ministro, bueno, no es que haya hecho cosas malas, digo algo bueno porque se destaca, no, fue que dejó este plan de infraestructuras, ¿no? Sí, que son claro. 30.000, son 100.000 millones de Que soles. presentó Vizcarra el ¿no? 28 de julio, ¿no? que presentó, y eso, para responder tu pregunta, mira, si eso se puede disparar haciendo números grandes a generar, no sé, 20.000, quizás menos, ¿ya? Ponle 8.000 millones de soles año, eso nos puede redituar entre 1 a 1,5 hasta 1,8% más de PBI, ¿no? Bien. O sea, sus puntos porcentuales vamos a ganar. Entonces, para responder tu pregunta, hay que acelerar gasto. Responsablemente hay que acelerar gasto ¿Y qué es lo que ha cuidando impedido la demanda, ¿no? a esta administración, ya sea con Kuczynski y con Vizcarra, ejecutar ese tipo de gasto? Becerriles, letonas. Estamos hablando del ruido político Sí. que hemos tenido en el O 2016. sea, el ruido político sí influyó, pero para mal. Ahora, o sea, digamos, tú me dices una lectura facilista, disculpa que sea tan efectista, pero yo te digo, como economista, mira, Vizcarra tuvo dijo que priorizo. Lo urgente antes es importante que el Perú despegue, pero es urgente ya sacar a esta gente, porque no puedes hacer nada con esta gente. Hemos perdido mucho tiempo. 3 ¿no? años es brutal. O sea, ellos siendo mayoría pudieron haber sacado unas leyes extremadamente simpáticas para acelerar esto, no lo hicieron. Y asegurar su victoria en 2021. pero Y probablemente, estratégicamente ¿no? ni siquiera Claro. lo Vargas planteó Llosa así. tuvo se refirió a ellos de una manera muy, muy fregada. Sí, bueno. Yo creo que se quedó corto. Sí. Pero sí, yo creo que la respuesta es esa, acelerar gastos responsablemente y cuidando la demanda para que los precios no se Ahora, disparen. no ha ocurrido entonces, más allá del ruido político, no ha ocurrido una paralización económica como Marta Chávez lo ha dicho hace muy pocos días, Y ¿no? como los gremios anunciaron o vienen gritando, chillando, perdón, con todo respeto desde mayo, ¿no? Y los gremios decían no, esto, y también usaban plataformas mediáticas que favorecían o fomentaban o compartían esos pánicos que eran totalmente innecesarios, ¿no? Más bien, antes de terminar la Sí. entrevista de Eduardo, quería preguntarte por el entrecomillado milagro económico boliviano, que más bien ahora está entrando en una etapa de cuestionamiento, ¿no? A Sí. partir justamente de estas elecciones en Bolivia que están siendo observadas, ¿no? Sí, bueno, así rapidito, en 20 segundos te cuento que Bolivia, mira, es una opinión personal como economista y como, digamos, aficionado a las teorías de crecimiento. Para mí, Bolivia es una de las economías, si no la economía más prometedora de la región. Es la más prometedora. Para mí es la más prometedora. Bolivia ha hecho algo que ninguna economía en la región ha hecho, salvo Cuba, pero a Cuba no la contemos de momento. Bolivia es un país que no tiene iletrados ni iletradas. O sea, desde el 2012 la UNESCO la declaró libre de analfabetismo. O sea, ¿ustedes imaginan lo que va a ser un boliviano, un niño o niña boliviana de aquí a 30 años? Y lo que va a hacer esa economía de aquí a 30 años. O sea, Bolivia tiene, digamos, indicadores macros muy saludables, muy buenos, pero ya, quítale eso, porque pueden ser numeritos. El tema cualitativo, ¿no es cierto? No sé, combate al analfabetismo, combate a la desnutrición, combate a la pobreza, el desmantelamiento de la pobreza que vive en Bolivia es muy interesante porque además ha chorreado, no como en Chile, que se combate la pobreza, o en Perú, pero no chorrea. Claro, ¿no? Ahí se quedó en los números, en Bolivia sí. Entonces, ahora, el problema es el desgaste, ¿no? Evo ya tiene mucho tiempo ahí. Yo Evo creo tiene que ya salir. tiene que salir, ¿no? El problema es que los reemplazos no son mejores tampoco. O sea, Claro, pero Carlos Mesa Bueno, Mesa ya ha sido presidente. sido ¿no? presidente. ya ha sido ¿no? presidente. Y no le fue bien. No le fue bien. No le fue bien. Él tiene una mochila de casi 70 muertos por la Sí. guerra del gas. Entonces, tampoco, a ver si hay por lo menos algo de transición, ¿no?
Bueno, vamos a ver qué ocurre con Bolivia, Manuel, y si No. tenemos dudas volvemos a llamar a Eduardo, ¿no? Sí, que de hecho vamos a tener varias dudas, pero también ojo, dudas en relación a nuestras proyecciones. Por supuesto que sí. Vamos a ver cómo camina la cosa acá en el Perú. Bien, muchas gracias, Eduardo. Gracias, Eduardo. Muy amable. Manuel, Martín, Bien. muchas gracias. Amigos, nos vamos a una pausa y volvemos con lo último del programa. Para ser innovador, hay que aprender de los que no son como tú, de los que no piensan como tú, de los que no aman como tú. Los innovadores cuestionan, no siguen la corriente, no le hacen caso a los prejuicios, ni se rinden a supuestos límites. La innovación empieza por abrazar las diferencias, porque solo escuchando otros puntos de vista puedes aprender. Puedes despertar tu creatividad. Puedes descubrir nuevas ideas. Abre tu mente. Innova UPC. Bien, Manuel, bueno, dos invitados muy interesantes. El doctor Jaico nos ha puesto más o menos el panorama en orden, ¿no es cierto? El panorama político, y Eduardo Recoba, pues el panorama económico, ¿no? Mira, en el campo político, según lo que ha dicho el doctor Jaico, me parece interesante cómo va a ser el comportamiento que va a tener el APRA, ¿no? O sea, el APRA viene pues de un momento muy complicado, está muy golpeada. La desaparición de su líder natural, como fue el expresidente Las García, Líder natural y eterno, y, además. claro, le resta una serie de posibilidades, más aún cuando hay investigaciones, ¿no?, contra miembros de su partido, específicas, sí, además, claro, ¿no? claro. Lo de Luciana La última, León. ¿Quién Terrible va para a ser ellos. el número uno de esa lista del APRA? A mí me llama mucho la atención y lo vamos a saber muy pronto, Manuel, porque en la primera semana de noviembre ya se define. Porque bueno, tiene una invitación a Miguel Guerrero Leca, pero puede ser muy respetable, pero ojo, ellos lo que necesitan es gente que en la arena política Se tenga mueva. una representatividad. Claro. Y Por pueda eso- convocar justamente una población para que voten por ellos. De lo contrario no van a tener muy buenos resultados. ¿Crees que en esta lista estarán los Mulder, los del Castillo, nuevamente? No me- Si es que el jurado de las Sí, elecciones exacto, se lo permite, es ¿no? un tema Hay que también. esperar, ¿no? Después tenemos lo de los fujimoristas, ¿no? O sea, Fuerza Popular no ha tenido definitivamente pues una buena performance en el Congreso. No, O sea, una pésima. un asunto que al final desastroso. ha derivado en una disolución controvertida, pero disolución al fin y al cabo. Sí. Y ya más bien se ha gestionado a nivel político, ¿no?, los pasos que corresponden a nivel constitucional. O sea, ya se convocó elecciones rápidamente, ellos ya han aceptado además estas nuevas condiciones y la cosa sencillamente sigue caminando, pero ellos al parecer no tienen muchas expectativas, al menos para las elecciones del verano. No, Manuel, ha pasado menos de un mes desde la disolución del Congreso y la cosa, y corrígeme si tú crees lo contrario, yo creo que la cosa políticamente incluso se ha normalizado. Sí. Ya, Eh, afortunadamente, los partidos políticos también han aceptado. porque Lo he visto a Mauricio Mulder en un programa de televisión hace una semana pasada, hablando que, bueno, uno tiene que aprovechar los espacios que te brindan en política. Bueno, pues. Por lo tanto, y ellos ya aceptan las condiciones y ellos actuales. no lo han aprovechado. Desde el año 2016, quiero decir. Sí. Porque lo único que yo recuerde que hizo Mulder o que hizo el APRA fue presentar una ley que fue descabezada rápidamente por el Tribunal Constitucional. Y me refiero a la llamada ley Mulder o ley Mordaza o la ley de publicidad estatal en medios privados, ¿no es cierto? Que fue descabezada rápidamente, cuando claramente era anticonstitucional. Mira, lo otro, Y que aún así sí. la aprobaron en el Congreso. Lo otro también tiene que ver con la elección de los partidos políticos en relación a la gente que quieren incorporar a sus listas, ¿no? Estos candidatos golondrinos no le hacen bien, digamos, No, no, a la vida partidaria. Desaparecerán luego, ¿no? O sea, le tienen que dar oportunidad a la gente que está en sus canteras. Sí, claro. O sea, si es que realmente tienen una visión democrática, si realmente tienen una visión políticamente responsable, Es que, ¿no?, y partidaria. ¿quién tiene canteras?
¿Qué partido tiene canteras? Hay algunos que dicen que tienen canteras, solo Pero que no no los vemos. aparecen, no aparecen. Yo recuerdo cuando hubo las elecciones municipales, el APRA presentó una lista, o mejor dicho, hay una lista de jóvenes que intentó presentarse y fue rápidamente puesto de costado por el propio APRA. Sí. Martín, antes de terminar, Sí. solamente quería acotar algo que es muy importante Sí, para la sí, universidad sí, y la carrera. La próxima semana, a partir del lunes 28 de octubre, tenemos nuestra semana de periodismo internacional. Entonces, el lunes 28 tenemos la mesa Democracia en Crisis, que va a ser acá en la sede de San Isidro, y tenemos como invitados, bueno, Ariel Segal, que es profesor de la universidad, Maite Dongo, que es profesor de posgrado de gobierno de la Universidad Católica, y a Francesco Tucci, analista internacional, y que también es profesor en el posgrado de gobierno de la Católica, de la Universidad Católica. El martes. El martes, en la sede de San Miguel, tenemos la mesa Diáspora Venezolana, la migración más grande de América Latina. Ahí va a estar la periodista Gisela López Lenzi, Del comercio, ¿no? exacto, el analista internacional Luis Núñez Bertoldo, y analista internacional y también profesor de la UPC, Giacomo Garelli. Ujú. Y el día miércoles 30 de octubre, la mesa se llama El Mundo en una Crónica, y el invitado central es nada más y nada menos que Martín Caparrós, ¿Qué tal la oportunidad? el escritor, cronista argentino, que va a ser entrevistado por nuestra colega y también profesora de esta universidad, la UPC, Alejandra Puente. Muy bien. Entonces, esto será en la sede de Monterrico, en el auditorio Bancalari. No olviden los alumnos que primero tienen la oportunidad de tener a gente muy muy importante delante y que el miércoles tienen a un Martín Caparrós, probablemente uno de los mejores cronistas de nuestro continente, ¿no? Y que va a hablar justamente de todos estos acontecimientos, ¿no? Así Coyunturales es. que impactan en América Hay que Latina. escucharlo, ¿no? claro. Ojo, ahorita nomás el domingo se define la vida política de Sí. su país, y yo Claro. supongo que va a tener muchas cosas que hablar. Ha visitado Venezuela, sabe acerca de la realidad ecuatoriana y la chilena. Me parece que su punto de vista va a ser bastante importante. Por cierto, Escucharlo. en el grupo de Facebook de la carrera, Comunicación y Periodismo, está el formulario con los alumnos pueden entrar para poder inscribirse. Para ¿no? poder A cualquiera exactamente. de las tres jornadas. Y vuelvo a repetir el nombre de las mesas. La de lunes es Democracia en Crisis, un modelo que se agota. La otra es Diáspora Venezolana, la migración más grande de América Latina. Y la mesa del miércoles, donde está Martín Caparrós, es El Mundo en una Crónica. Perfecto. Así que están cordialmente invitados y a disfrutar de esa semana. Así es. Con eso acabamos el programa. Acabamos Manuel, el programa. sí, animándolos a inscribirse. de la edición de hoy. De la edición de hoy, claro. Bueno, amigos, nos encontramos la próxima semana. Muchas Hasta gracias. luego.